Ya, lo primero que va a hacer será ejecutar nuestro programa EES. En continuo vamos a abrir nuestro archivo ciclo ranking. Abrir. Ya. Nuestro problema termodinámico dice así: considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal con recalentamiento. El vapor por de entrada a la turbina de alta presión a 15 megapascales y 600 grados Celsius y se condensa a presión de 10 kilopascales. Si el contenido de humedad de vapor a la salida de la turbina de baja presión no excede los 10,4%. Determinar la eficiencia térmica del ciclo haciendo las siguientes suposiciones. El vapor se recalienta hasta la temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Existen condiciones estacionarias de operación y los cambios en la energía cinética y potencial son insignificantes. Ahora voy a mostrarles el diagrama de nuestro ciclo. ¿Ya? Nuestro ciclo cuenta con una bomba, una caldera, una etapa de la turbina de alta presión y una etapa de baja presión y obviamente un condensador. ¿Ya? Entonces la bomba toma el fluido condensado, eleva su presión, lo hace pasar por la caldera donde recibe calor, esta eleva su temperatura, se transforma en vapor sobrecalentado y es introducido a la turbina de alta presión, ¿ya? Donde obviamente disminuye su presión y entra a la caldera. Con la misma presión sale de la caldera, pero obviamente con su temperatura más elevada, y entra a la turbina de baja presión, y la cual opera a 4 megapascales, ¿ya? Luego el fluido sale, después de entregar trabajo en ambas turbinas, sale y se condensa y hay una salida de calor y se cierra el ciclo volviendo a la bomba nuevamente, ¿ya? Bueno, para hacer todos estos cálculos nosotros necesitamos saber las propiedades del fluido en cada uno de estos puntos, por lo cual nosotros calculamos utilizando los siguientes datos de entrada: la presión 1, la presión 2, que es igual a la presión 3, y las temperaturas 3 y 5 y la presión 6, ¿ya? Bueno, nosotros conociendo estos datos podemos ocupar la siguiente herramienta, ¿ya? Que se llama Function Info. Entonces nosotros aquí tenemos que ir a esta opción y elegir nuestro fluido de trabajo, que en este caso es vapor, nuestro vapor IAP, ¿ya? Y donde tenemos todas las propiedades que nosotros necesitamos para poder calcular el rendimiento del ciclo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la entalpía, también tenemos la opción de la entropía, y otro valor súper importante que podemos calcular es la temperatura de saturación y el volumen específico, que también lo utilizamos. Para nosotros poder ocupar cada una de estas propiedades necesitamos poner una propiedad independiente, ¿ya? Que puede ser la temperatura, la presión y también el título del vapor, que lo usamos más adelante, ¿ya? Entonces nosotros seleccionamos la propiedad que queremos, apretamos paste y la introducimos acá en el estado que nosotros deseamos, ¿ya? Pero para este caso ya la tenemos hecho. Y aquí nosotros se ve que podemos calcular cada una de los estados, las propiedades que nosotros necesitamos, ¿ya? Y bueno, para este caso, para el estado 6, como decía el enunciado, nos dan el título del vapor y tuvimos que obtener estos dos datos de las tablas termodinámicas para poder hacer el cálculo de la entropía y de la entalpía, ¿ya? Y lo otro, que tuvimos que crear un séptimo estado que es exactamente igual al estado 1 para nosotros después poder cerrar el diagrama de propiedades, que se lo voy a enseñar a continuación, ¿ya? Para nosotros crear el diagrama de propiedades, primero tenemos que seleccionar el fluido de trabajo, que obviamente es el mismo, vapor IAPWS, y el diagrama va a ser del tipo HS, ¿ya? Para eso vamos a introducir nuestras presiones de interés,
son 10 kilopascales, 15.000 kilopascales y 4.000 kilopascales. Estas opciones las eliminamos. Ya, metamos OK. Y ahora tenemos que, para terminar para cerrar nuestro ciclo, tenemos que ir a esta opción, Overlay Plot. ¿Ya? Entonces aquí nosotros seleccionamos la variable del eje X y aquí la variable del eje Y. ¿Ya? En este caso es entropía y en este caso es entalpía. ¿Ya? Activamos estas opciones, Automatic Update, Add Legend Items y Show Array Index. ¿Ya? Aquí seleccionamos la línea que nosotros queramos y también el color que más nos guste o nos acomode para visualizar mejor nuestro ciclo. ¿Ya? Apretamos OK y aquí tenemos el diagrama del ciclo. Ahora, como esto se escapa un poco de los límites, esto se puede arreglar súper fácil. Solamente aquí cambiamos los límites del... ¿Ya? Y lo mismo hacemos con el eje Y. Los límites, OK. ¿Ya? Y aquí podemos hacer un zoom para definir, para especificar bien este punto. OK. ¿Ya? Y donde se muestra aquí un poco más detallado. ¿Ya? Este es el punto. Podemos nosotros mover y acomodar estos puntos. ¿Ya? Aquí aparece el punto 1 y el punto 7, bueno, porque son iguales. ¿Ya? El estado que tuvimos que crear. ¿Ya? Bueno, para la segunda parte de nuestro problema vamos a responder lo que se nos está pidiendo, que es la eficiencia térmica del ciclo. Para responder esto era necesario obtener las entalpías de cada uno de los procesos. Como ya se obtuvieron, ahora lo que necesitamos obtener son los flujos de calores de entrada y el flujo de calor en la salida. Quiere decir el flujo que está entrando acá en la caldera y el flujo que está saliendo en el condensador. Para ello utilizamos ecuaciones termodinámicas, ¿cierto?, de teoría, en donde el de entrada van a ser las diferencias que hay en la turbina de alta presión más la diferencia de entalpía que hay en la turbina de baja presión. Quiere decir la entalpía 3 menos la entalpía 4 y la entalpía 5 menos la entalpía 6. Luego de eso, para obtener el rendimiento térmico utilizamos la ecuación 1 menos el flujo de calor que sale partido del flujo de calor que entra. Y tendríamos, ¿cierto? Si apretamos el índice Solver, obtenemos aquí el rendimiento térmico que nos está entregando este ciclo. Si volvemos a la ventana de ecuaciones, podemos obtener además otros resultados, como lo son el trabajo de la turbina, el cual comprende de la turbina de baja presión y el de la turbina de alta presión. Y con ello obtenemos el trabajo del ciclo, en donde será el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba de entrada. El trabajo de la bomba de entrada se obtiene en el estado 2. Esto se obtiene a partir de la fórmula de diferencias de presión entre el estado 1 y el 2 por el flujo volumétrico que está pasando a través de ellos. Y con ello entonces obtenemos el rendimiento del ciclo, que sería el trabajo del ciclo partido por el flujo de calor que entrega la caldera. Luego de eso vamos a realizar una tabla paramétrica. Para ello apretamos en New Tablet Parametric, en New Tablet Parametric. Entonces vamos a seleccionar la presión 3 y el rendimiento del ciclo. Apretamos OK y vamos a obtener nuestra tabla. Si hacemos clic en ese icono vamos a tener por ejemplo acá los RAM. Si queremos
digamos que ese es el número de veces que esto se va, o el número de resultados que nos va a dar. Acá. Luego, la primera, ¿desde qué punto vamos a evaluar? La primera, digamos, variable en presión, ¿cierto? Vamos a poner, como sabemos que la presión 3 está en 15.000, vamos a poner 11.000. 11.000. Y la última presión la vamos a poner en 50.000. Una presión bastante alta y que sale de los niveles de realidad. Pero lo vamos a hacer así para ver qué pasa. Le agregamos OK. Ponemos confirmar. Y ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle play. Nos dice de que la presión está siendo evaluada en la ventana de Windows, o sea, en la ventana de ecuaciones. Apretamos OK y para solucionar esto entonces nos vamos a la ventana de ecuaciones, pinchamos la presión 3, la dejamos como un comentario, como un texto, volvemos a nuestra tabla y ahora sí nos va a funcionar sin problemas. Bueno, y ahí como se puede ver entonces tenemos la presión desde 11 kilopascales hasta los 50.000 kilopascales y los diferentes rendimientos que da las distintas presiones. Luego realizamos un plot. En ello, en el eje X vamos a poner la presión 3 y en el eje Y vamos a poner el rendimiento del ciclo. Aquí en el máximo vamos a poner los 50, mínimo 1000, vamos a bajarlo ahí, en intervalo 1000 vamos a colocarle grilla, también vamos a colocarle un símbolo, un color, vamos a colocar rojo y le apretamos OK. Bueno, y acá tenemos lo que sería la curva del presión versus el rendimiento. Otra cosa que cabe destacar es que para qué nosotros ocupamos la tabla paramétrica y poderlo graficar. Para nuestro caso nos sirve para identificar el punto más óptimo de operación del ciclo, el mejor rendimiento que podemos obtener. Entonces nosotros exageramos la presión de entrada hasta los 50.000 kilopascales para nosotros poder visualizar de una mejor manera cómo se comporta el rendimiento nosotros a medida que nosotros vayamos aumentando la presión en el punto 3, ¿ya? Eso sería nuestra explicación del problema. Muchas gracias por su atención.